hay muchos misterios por resolver, pero será fantástico cuando la gente empiece a escuchar la revelación de todos los misterios. Hay muchos, son miles. La realidad es que la humanidad no ha descubierto ni una sola cosa. O sea, todo lo que ha hablado del pasado de la humanidad han sido especulaciones. Y en cuanto a la historia de la humanidad, en cuanto a los gobiernos, las guerras, siempre pienso una cosa. En todo caso, siempre la historia la escribe el ganador. Es decir, una guerra, el que gana la guerra escribe su historia, a su modo. ¿Cómo se imaginan, por ejemplo, que hubiera sido la historia de Hitler si hubiera ganado la guerra? ¿Hubiera sido lo mismo? ¿O toda la historia hubiera sido diferente? La misma guerra, los mismos atrocidades, los mismos campos de exterminio, pero hubiera sido otra imagen. Incluso muchos reyes y religiones, sobre todo, ¿no?, hubieran alabado a Hitler y hubieran, gracias a Dios, que nos ha mandado un ungido, un Dios para nosotros, para librarnos de... Pero perdió la guerra, como era lógico, y la historia se escribió de otra manera. La verdad, en este caso, la historia siempre, siempre la escribe el ganador. Aunque, claro, muchas veces el ganador tiene razón, ¿no?, en escribirla. Porque, claro, hay muchos dictadores que han ganado la guerra. Y los perdedores, claro, han sido siempre los malos. Pero bueno, no voy a especular sobre cómo la historia se ha escrito. Pero hay el relato más fantástico y más maravilloso de la historia de la humanidad, aparte naturalmente de la vida de Jesucristo, que ha sido el punto central del universo en este campo, porque gracias a que ganó una batalla gigantesca contra demonios, ofreciendo su vida, hoy la humanidad y los animales, las aves, los peces, y la creación maravillosa, y lo que venga en el futuro, porque Dios creará más cosas. O sea, Dios eternamente creará más vida en otros planetas, otras especies, otro animal, otras aves, otros peces, o lo que sea. Más maravillas. Pero por la eternidad. Hay billones de planetas, porque nadie sabe dónde está el principio del universo, dónde está el fin. Se calcula billones, sistemas solares, billones, que no están hechos para nada. No piense que Dios ha hecho cosas porque no tenía nada que hacer y se aburría. Bueno, no. Todo es como decir, usted vive en un pueblo, en una ciudad, por ejemplo, y de pronto no sabe lo que hay en el exterior. Y un día sale al exterior y ve más ciudades maravillosamente hechas, pueblos, aldeas, casas, pero está todo vacío. ¿Qué se imagina? Que está hecho, alguien lo ha hecho para algo. Entonces los planetas, los sistemas solares, las lunas, los movimientos de los astros, todo tiene un propósito. No piense que está ahí por nada. Es que estamos ahí mira, por la noche ver luz estrellada, estrellitas, ¿no? No. Todo tiene... Claro, lo que la gente ignora es que vivimos para la eternidad. ¿Qué haremos? ¿Qué sabremos? ¿Cómo seremos? La humanidad, perfecta mental y físicamente, cuando vivamos, voy a poner un cálculo muy pequeño, 1 billón de años, pero es día por día más perfecto, más conocimiento de toda la creación, más conocimiento de cosas, de matemáticas, de astronomía, de agricultura, de pintura, de música, más, una mente perfecta es inimaginable, no olvida nada, y más conocimiento. Es como en pocos años, 200 años, ¿quién iba a hablar hace 200 años de satélites artificiales, de teléfonos móviles, de televisiones, de aviones reactores? Inimaginable. Hoy es lo normal. Solo en 200 años una mente imperfecta mediante 2 guerras mundiales y horror y pestes y vejez. ¿Qué será? 1 billón de años la humanidad perfecta, sin morir, sin envejecer, sin enfermar, sin guerras, sin demonios, sin atrocidades, sin satanismo, sin... ¿Cómo seremos? ¿Qué sabremos? ¿Qué experiencia cogeremos? ¿Cómo será un ser humano? Inimaginable. O sea, hoy el mayor matemático del mundo, el mayor pintor, el mayor artista, el mayor músico,
en comparación con un ser, un hombre, una mujer, dentro de 1 billón de años, será un analfabeto, un pobre retrasado mental. En comparación. Voy a contar un relato interesante, para que vayan cogiendo, ir vanando un poco la historia de la humanidad. Bueno, en principio, no ha habido jamás ninguna evolución. No ha sido el universo, la Tierra, los astros, del Big Bang, como dice la arqueología, pues todo lo deducen a millones de años. Que hubo una explosión ¡bang! En el universo, y empezaron a salir fuego. Y millones y millones de años, pues el fuego fue enfriándose y fueron formando planetas y satélites y soles. Una barbarie. Es como decir, por ejemplo, que usted coge un montón de piedras, de hierro, acero, o yo qué sé, materiales, de donde se sacan los materiales fundamentales para las construcciones. Que usted coge muchas piedras donde hay uranio, lo que quiera usted, hierro, acero, o cobre, árboles, y lo mete todo un montón de piedras y lo tira por un precipicio. Y usted espera que de eso en 1 billón de años salga un teléfono móvil o salga un coche electrónico, vamos, con 14 cilindros o un cohete para ir a la luna. Inimaginable, pues la arqueología lo piensa que es así, ¿no? Que billones de años pues empezó el fuego y salió un planeta, y salieron plantas, animales, belleza, orden, alegría, flores. Bueno, en un principio la historia no tiene más de 6.000 años. Aproximadamente, claro, un día más o menos, pero nada más. Toda la historia de la humanidad que escrita no se va más atrás de 6.000 años, ninguna. Ahí empezó la historia. Bueno, pues un detalle interesante. El diluvio es para pensar un poco. El diluvio de Noé. Bueno, todos conocen, o mayoritariamente, la historia bíblica de Noé. Como Dios en el Génesis, por la maldad del hombre y por la invasión de demonios, ángeles a la tierra, y hacer gigantes, y una rebelión contra Dios, contra su creador, trajo a la tierra la muerte, la enfermedad, la peste, la guerra, el horror, la vejez, el destrozo, el sufrimiento. Ellos han traído esto aquí. En el Génesis. Por ahí dice en el capítulo 6, versículo 1 al 4, que ángeles rebeldes vieron a mujeres y se vino a la tierra y se hicieron cuerpos, claro, humanos. Los ángeles no son humanos. Y tuvieron relaciones con mujeres, ángeles y mujeres, y tuvieron gigantes. Y estos gigantes eran los derribadores, los famosos de la antigüedad, gigantescos. Por cierto, han aparecido miles de esqueletos gigantes, pero jamás se enseña uno, ni se enseñará en un medio televisivo. ¿No le parece raro eso? Miles en toda la Tierra. ¿Por qué no los enseñan? ¿Por qué la UNESCO mandó quemarlos todos? ¿Por qué mandó quemar miles de esqueletos también con cabezas ovaladas, alargadas? Vamos, como hacen los obispos, los cardenales, los papas, con un gorro así de cabeza ovalada, imitando a qué. Bueno, pues eran los demonios, claro, los padres, los cuerpos hicieron los ángeles y tuvieron esos cuerpos, relaciones con mujeres venidas del futuro, las trajeron al pasado, antes del diluvio de Noé, y tuvieron gigantes. Y estos llenaron la tierra y por cursa de millones de gigantes destrozaron la tierra completamente. Pero hay más que de los gigantes, mucho más atrás, porque dice el Génesis que en el principio del capítulo 1 que había gigantes en la ciudad, Nefilim. Y también después, cuando los hijos de Dios verdadero tuvieron relaciones con mujeres y tuvieron gigantes. O sea, ¿quién eran los de antes y los de después? Misterio, ¿no? Ya lo revelaré. Pero un detalle interesante, el diluvio. Dios le manda, ¿conocen el relato bíblico? Dios manda a Noé, en su familia, que Dios va a destruir, acabar con el mal de la tierra. Que habían creado estos ángeles diabólicos. Y que haga un arca. Le dio las medidas, las dimensiones, para meter animales y aves en el arca. Ojo, animales y aves. Porque los animales y las aves no eran feroces. Vivían en conjunto con el ser humano. El ser humano y animales no comían carne. Eran todos vegetarianos. La carne vino después del diluvio. Pero antes nadie comía carne. Porque Dios le mandó a Noé, después de un trabajo de 100 años, porque claro, la humanidad podía vivir casi 1000 años, que metiera comida vegetal para los animales y para él. Que en 7 días venía el diluvio. Entonces ya saben, había terminado el arca, con 3 pisos,
de bastantes metros de larga y de alta. Y bueno, Dios mandó a los animales de las especies de 2 en 2 y ya estaba el alimento en las jaulas para animales, para las aves y para Noé. Un año después del diluvio. Y piense un detalle. En el Génesis capítulo 7, versículo 22, dice la Biblia que Dios acabó con toda creación, animal o persona, que había sobre la superficie del suelo seco, todo lo que respiraba en sus narices el aliento de vida, el oxígeno. Así fue. Era todo ahogado. Que respiraba. Pero los que no respiraban, había más que no respiraban, los que estaban dentro de rocas, que los habían metido los demonios con astucia, sus hijos, los gigantes, las mujeres más bellas y sus propios cuerpos, para sacarlos después, porque sabían los demonios que tenía que seguir la vida en la tierra, hasta la llegada del Redentor, el Libertador, Jesucristo. Bueno, pero otro detalle interesante. Estuvieron 150 días lloviendo intensamente. Después de unos meses más, Dios mandó que las aguas descendieran. Ya explicaré el proceso que hubo, que es muy complicado, pero lo explicaré. Hace falta ir resumiendo siempre los vídeos, porque es poco tiempo lo que hay. Entonces, subieron las montañas, bajaron las aguas, y el arca de Noé descendió en el monte Ararat. Salieron los animales, las aves, los peces, y ahí empezó otra vez la vida en la tierra, con 8 personas, animales y aves. Pero un detalle interesante, para que piensen. ¿Y qué pasó con los millones de diferentes insectos que había en la tierra? Millones, porque insectos son útiles. No solamente las abejas para polinizar las flores, o digamos, o las mariposas, o saltamontes, o no sé, mariquitas de estas, o quefas. Bueno, hay millones. Nadie sabe con exactitud cuántos insectos hay. No se pueden catalogar. Cada vez que uno va a una selva, aparecen nuevos. No es que evolucionan o algo así, es que están ahí, pero que no se puede canalizar eso porque es imposible. Son millones, diferentes especies de larvas, de mariposas. Solamente en las mariposas hay cientos de especies. Y luego de otros insectos o saltamontes, cientos y cientos. La creación, dice la Biblia, que aunque el ser humano viviremos por la eternidad en la tierra, nunca llegaremos a saber lo que hay en la tierra. De creación de Dios. ¿Pero qué pasó con los insectos? ¿Estaban también en el arca? ¿O qué pasó? ¿Cómo sobrevivieron después de casi un montón de meses, más de 6 meses, de agua? Toda la tierra era agua, de mar, mezclado con el agua de la lluvia, agua de mar casi todo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde fueron a parar? ¿Cómo sobrevivieron? Uno de los secretos. Porque la Biblia dice textualmente que todo lo que respiraba en sus narices, el aliento de vida, o sea, el oxígeno, pereció del suelo seco. Pero hay más, hay muchos más. Eso hay un secreto de los muchos que la gente no piensa, de que se revelará también. Porque, por cierto, les voy a decir una cosa que ya se lo mostraré en su día. En España está la clave. O sea, hay una clave para expresar y para revelar este secreto. Porque ya digo, hay tantos miles de secretos, más miles y miles. He dicho uno al principio, porque ya digo, sería hablar horas de más secretos y este otro. Por ejemplo, ¿qué pasó con los saurios? ¿Quién los hizo? ¿Cómo estaban en la Tierra? ¿Cómo estaba la Tierra llena de saurios? Nada del cuento del meteorito que cae y explosiona y mata a todos los saurios y luego el meteorito rebota y se va. Una imbecilidad como otra cualquiera. Es que Dios no miraba la Tierra, su creación. Dejaba que saurios estuvieran allí y que pasara un meteorito que podía destruir la Tierra, da igual. Es la creación de Dios, cuidada por ángeles. Los controladores, los protectores de la humanidad. Nosotros protegemos a los animales, los ángeles nos protegen a nosotros, los animales protegen a sus crías. Está hecho así el sistema. Bueno, ¿qué pasó con los saurios? ¿Cómo vinieron? ¿Cómo desaparecieron? ¿Por un meteorito? Bueno, son misterios y enigmas que resolveré. Y será un gozo para mí revelar todo. Pero claro, las élites les doy miedo. Solamente pensar que Alberto Canosa, que además seré gran monarca, y que haré un escarnio grande a pedófilos, satanistas, a monstruos, y que se desfancarán y se abdicarán muchas noblezas.
en Europa sobre todo. Bueno, esto da miedo, revelar misterios, sacar gigantes que son protegidos por las religiones, las rocas con gigantes, sacar los cuerpos de los demonios, desbaratar el sistema de la UNESCO, la arqueología todo al traste, la evolución al traste, las religiones 30.000 al traste. O sea, da miedo. Pero claro, esto sucederá ya pronto, porque Dios ha prometido que la tierra va a ser limpiada. Como la limpió con el diluvio, ahora la limpiará con fuego, dice. Pero hay más misterio. ¿Cómo sobreviviremos millones de personas con fuego cuando los ángeles empiecen a desbaratar y quemar el sistema completo? Otro misterio ya se revelará. Hay tranquilidad. Los que, con la ayuda de Dios, si Dios quiere, vamos a sobrevivir, no hay que tener temor. No hay que tener temor. Ahora hay que tener temor de vivir en medio de demonios, de gentuza, de falsas religiones, de satanistas. Ahora es el miedo. Cuando empiece el gran día de Jehová, inspirador de temor, ya no hay miedo. Porque los ángeles, los protectores, están para protegernos. Y no permitirá que ningún pelo de un justo perezca. Jamás. No estamos solos. Como dice Elías a Eliseo, su amigo, el profeta, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Sí, ¿qué fue de los insectos? ¿Qué fue de los saurios? ¿Qué fue de los gigantes? ¿Quién eran los gigantes que había antes de que llegaran los ángeles a la tierra y tuvieran otros gigantes? Misterios, enigmas que con la ayuda de Dios resolveré muy pronto, como gran monarca.